gracia de Cristo reanima tu Yo quiero compartir con amor. ustedes un pensamiento que tengo muchos años, viendo yo mis notas de muchos años y de estudios que yo he recibido de otras personas y eso sobre el libro de Job. Quiero que abran sus Biblias al capítulo 13 del libro de Job. Ya vamos a estar ahí conversando dos, tres cosas, a ver si avanzamos 13 y 14. No sé si vamos a alcanzar a verlo todo, pero bueno, vamos a ver de qué va. La primera cosa que quiero decir, ya, la primera cosa que quiero decir referente a Job, ustedes como son estudiantes avanzados, quiero entregar un pensamiento que está basado en la estructura del libro de Job. Siendo Job un hombre de Dios y enteramente consagrado a él, ustedes se acuerdan cuando introdujimos el libro de Job, que era perfecto en hacer toda la voluntad de Dios, recto, moralmente justo, temeroso de Dios, de obediente disposición, y apartado del mal, santificado el Señor. O sea, son cosas fundamentales para que alguien entienda el mensaje. De otra manera, no lo va a entender. Segundo, yo quiero decirle que es un tratado de controversia. En la controversia, cuando nos enfrentamos con gente que no estamos de acuerdo, como fue la refutación que hace Job a Sofar, Elifaz y Bildad y Eliú, ¿ya? Él va a usar los argumentos divinos, no argumentos humanos. No lo que están basados en la sabiduría del hombre, sino en la sabiduría de Dios. Y hay tres conceptos, ¿verdad? El conocimiento, que es la acumulación de data, la inteligencia, la capacidad para resolver problemas, y la sabiduría, la aplicación de los dos primeros, que Dios puso en nosotros como criaturas espirituales suyas. De manera que cuando nosotros hoy día, en el siglo XXI, ¿verdad? Tratando de conversar y de entender las cosas de Dios, tenemos que, tenemos que razonar con la mente de Dios. Y yo creo que ahí es donde está el problema. Y yo quiero que en estos momentos, cuando hablemos aquí, ahora en el capítulo 13, hay dos o tres cositas que yo quiero ya para que ustedes no se confundan y podamos ya refutar la falsa doctrina, los conceptos falsos acerca de Dios, de la revelación de Dios, de la esencia de Dios, de nosotros, qué es lo que somos, por qué estamos en esta tierra, cuáles son los propósitos de Dios. Entonces, vamos a poner alta atención, porque esto nos puede ayudar cuando tengamos que conversar con gente, ¿verdad? Que es increíble cómo todas las escrituras, cómo las torcían los judíos, que en un sentido sí eran bastante filosóficos y muy enterados, sobre todo los doctores de la ley, pero carecían de ese gustillo que tiene que tener la palabra de Dios, que es la inspiración de las escrituras. Jesús les dice, erráis ignorando las escrituras y el poder de Dios. Ellos no erraban, ¿verdad?, el conocimiento, digamos, de la letra misma, sino del espíritu que las inspiró. Si nosotros no ponemos el espíritu que inspiró la palabra de Dios, nos sirve de mucho. Vamos a comenzar con el capítulo 13, verso 1. Hay un subtítulo que no es inspirado, ya lo hicieron los editores de la Biblia. Dice, Job defiende su integridad. Dice, he aquí que todas estas cosas han visto mis ojos, y oído, y entendido mis oídos. Cuando dice aquí que todas estas cosas han visto mis ojos, oído, y entendido mis oídos. ¿Se acuerdan ustedes que Jesús, en la palabra de Dios dice, abrid vuestros oídos para que entendáis lo que os digo? Todavía le dice Jesús a los 12 cuando hacían preguntas, ¿sois sin entendimiento? Y eso significa la razón pura, el análisis lógico, ¿verdad? El pensamiento razonable y la mente analítica de lo que Dios está hablando. Por ejemplo, el Señor cuando habla de la iglesia dice que está hablando del matrimonio, dice así como el marido es cabeza de la mujer, así la de Jesús es cabeza de la iglesia. Más grande es este misterio, más yo no hablo de esto, sino de la iglesia del Señor. Entonces, a veces nosotros no valoramos en la profundidad que esto tiene. ¿Cuántas veces yo he escuchado a los hermanos leer Mateo 26, 26? Cuando Jesús dice, esta es la copa del nuevo pacto que por muchos se derrama para remisión de los pecados.
Fíjense ustedes la esencia de todo lo que dice en tres frases. Esta copa que se derrama, dice que se derrama para perdón de los pecados. La Biblia, en el concepto, en el contexto, ahí está hablando que representa su sangre. Esta copa representa la sangre del sacrificio de Cristo, la remisión. Hermano Juan, el otro día leía que dice que había un texto, ¿verdad? Que dice, en hebreo, dice un texto que sin sangre no hay remisión de pecados. De manera que la sangre es la vida en ese sentido, no solamente la vida física, sino también la vida espiritual. Que por medio de la sangre de Cristo, ¿verdad? Trajo divinidad a nosotros y nos rescató, ¿verdad? Para Dios y su reino. Y ahora esperamos ser revestidos, ¿verdad? De un cuerpo distinto, donde el sol brilla, pero no es el sol. Ya no necesitamos el sol, donde no hay oscuridad. Todas las cosas que vemos ahora en la tierra están para que nosotros vivamos en este envolvimiento que estamos, pero no en la cosa espiritual. De manera que tenemos que tener un poquito de mente analítica y oído, visto mis ojos y entendido mis oídos. Dice, porque no hay peor ciego que aquel que dice que tiene los ojos y no lo ve. Jesús le dice, soy ciegos. ¿Cómo es eso? Claro, porque ellos decían, si no ven lo que yo estoy haciendo, lo que yo estoy diciendo, lo que yo estoy predicando, prodigios, señales, milagros, maravillas que Cristo hacía, entonces están cerrados sus oídos, están cerrados sus ojos, viven en tinieblas, en oscuridad. Entonces serán abiertos vuestros ojos, dice, ¿no? En el sentido de que va a entrar la imagen, va a entrar por el oído también la voz de Dios. Fíjense ustedes que hay un texto en Nehemías, capítulo 8, verso 13, por ahí creo que está, o 8, 5, por ahí. En Nehemías, donde dice, y que el Esdras, o Zorobabel, no me acuerdo cuál de los dos era, Zorobabel o Esdras, dice que leía poniendo énfasis en las palabras de manera que la gente entendiera las palabras. El entendimiento, que es el raciocinio lógico, ¿verdad? Cuando las palabras están puestas en su contexto correcto. ¿Por qué digo esto? Porque nosotros hoy día nos enfrentamos a la misma disyuntiva que tenía aquí el hermano Job, ¿no? Por decirlo de una manera. Porque hoy día hay muchos que dicen que también son hijos de Dios, etcétera, pero no entienden, atribuyen a Dios cosas que Dios nunca ha dicho, ¿verdad? Prometen cosas que Dios nunca ha prometido, ¿no es cierto? Y enseñan cosas que Jesús y Dios nunca han enseñado, pero usan ciertas palabras, ciertos pensamientos que satisfacen la necesidad o más humana que espiritual de las personas sobre la tierra. Y por eso a la gente le gusta mucho, donde hay mucho ruido, donde hay mucha farándula, donde hay mucha música, donde hay mucha cosa emocional, más que racional, porque debemos manejar, ¿verdad?, esos conceptos. Dice, como vosotros lo sabéis, lo sé yo. Esta es otra cosa importante. Ya, ustedes saben lo que yo sé. Ahora, yo no soy un neófito, no, yo, dice en el verso 2, dice, no soy menos que vosotros. Y eso es lo que nosotros tenemos que a veces usar como argumento, ¿ya? Yo he usado esta frase cuando discuto con alguien sobre un tema religioso. Ya le digo, tú puedes decir lo que tú quieres, pero yo no soy menos que vosotros, porque yo también tengo un conocimiento de parte de Dios, revelado en las Escrituras, que lo quiero compartir contigo y razonarlo. A ver si es razonable o no es razonable. La palabra razonable viene de un vocablo griego, logike. Y la palabra logike en griego ha sido transliterada como lógico. Lo que es lógico es razonable, que se usa la razón, la mente, ¿verdad?, para entender el texto y contexto. No soy menos que vosotros. A veces nosotros nos sentimos un poco acomplejados, ¿verdad? Pero por nuestra propia falta de entendimiento, nuestra propia falta de estudiar, de entender y dedicarnos más. Y entonces él dice una cosa que yo quiero compartir con ustedes que es súper importante. En el versículo 3 dice, mas yo hablaría con el Todopoderoso y querría razonar con Dios. Eso es lo que tenemos que hacer. Eso es lo que tenemos que hacer. No podemos quedarnos con el pensamiento fulano, sutano, mengano, perengano, o con lo que diga la tele, o con lo que digan los filósofos, con lo que digan los dirigentes de otras congregaciones, con lo que diga el rey, con lo que diga cualquier persona, o las religiones de la gente. No, si todos creemos en Dios, todos llegamos al mismo lugar, todas las religiones son lo mismo. Bueno, eso quiere el diablo que la gente crea, para que se pierdan. Los confunde. Mas yo hablaría con el
con el Todopoderoso y querría razonar con Dios. ¿Cómo hablamos con el Todopoderoso? Cuando decimos nosotros que estudiamos la palabra de Dios, mire, escuchen bien, cuando estudiamos de la palabra de Dios, estamos conociendo la mente de Dios. Dios se expresa con palabras. Yo les decía a ustedes que hay varias expresiones que se llaman arte, ¿ya? Se dice que arte es la expresión de la realidad. En una de las clases de la universidad le enseñan a uno ya lo que se llama la literatura universal. Y hay lo que se llama la capacidad de asombro, la capacidad que tenemos de asombro. Y que toda cosa que expresa el arte ya, es mímesis. Y mímesis es algo que expresa algo. Por ejemplo, tenemos la música, tenemos la literatura, tenemos ¿cómo se llama? La pintura, ¿no es cierto? La música, la pintura, que se etc. Pero la máxima expresión de las artes, ¿saben cuál es? Es la literatura. Fíjense ustedes, con 10, 20 y 27 palabras, 27 letras, podemos crear pensamientos infinitos. ¿Cómo será, cómo será de infinito Dios en ese sentido? Entonces, mi pregunta es, y yo les digo a ustedes, y yo me la aplico a mí mismo, más yo hablaría con el Todopoderoso y querría razonar con Dios. Eso es lo que nos debe motivar. Saber cuál es la verdad, compartirla con los demás, para que los demás se entiendan. Yo no voy a discutir cosas filosóficas con de los hombres, que si no. Yo hablaría con Dios, querría razón con Dios. Job es un hombre realmente inteligente y también está siendo guiado por el Espíritu del Señor. Es el Señor, es la carta de garantía, la carta de recomendación que dio. Cuando viene el maligno y le dice, mira, pero que tu Job, tú te has dado de todo, que sé yo, etcétera, pero Dios dice, no has visto a mi siervo Job, que es recto, perfecto, que es santificado al Señor, apartado del mal. Es una buena persona, hace la voluntad de Dios, porque lo que hizo Job para llegar a ese nivel era que yo hablaría con el Todopoderoso y querría razonar con Dios. El que no quiere razonar con Dios y no quiere hablar con el Señor de sus palabras, Dios nos habla por medio de su palabra. No es una frase hecha, no es una frase de cliché, no es una frase de como una muletilla. No. Sino que tiene que ver con la mente de Dios, su revelación preciosa. El verso 4 también le dice a los que no lo hacen así. Verso 4, porque ciertamente vosotros sois fraguadores de mentira. Sois todos vosotros médicos nulos. ¿Seguirían ustedes la mentira? Fraguar una mentira. Fraguar es fundir, moldear, ¿verdad? Al fuego metales y que se darle la forma que tú quieras. Y la frase, sois todos vosotros médicos nulos. ¿De qué sirve un médico que da pronóstico equivocado y remedio equivocado? Va a causar más daño en el enfermo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque está siendo tratado por un médico que es nulo, cero positividad. Está dando el diagnóstico equivocado y la medicación equivocada de la persona que está tratando. Médicos nulos, fraguadores de mentira. Esos son los que no hablan con el poderoso y no quieren razonar con Dios. Yo, hermanos, me siento seguro de que la palabra de Dios es verdad. Porque cuando yo he tenido dudas y cosas y que sé, etcétera, voy y razono con el Señor. ¿Verdad? Dejo que el Señor me hable y yo razono con Él. Y todo lo que Dios dice es bueno. A veces no nos gusta porque nosotros somos así los humanos. Queremos que las cosas, Señor, que se hagan conforme a tu voluntad, pero, Señor, si se puede hacer como yo quiero, mejor. Una vez un hermano me decía, Efraín, ¿y qué pasa que cuando oramos, y parece que nos llega la respuesta y al final se desvanece todo? Bueno, hay dos cosas. Dice, ¿por qué Dios no me contestó mi oración? A veces no la contesta porque es bueno, ¿verdad? Que nosotros nos demos cuenta por sí mismos
que si nos hubiese contestado lo que nosotros le pedíamos, habría sido un fracaso. Número uno. Y segundo, que la no respuesta de Dios, el silencio de Dios también es una respuesta, ¿verdad?, a lo que nosotros estamos pidiendo. Y entonces cuando tenemos que tener la confianza, la seguridad y confiar, aunque no entendamos, y seguir creyendo hasta el final. Eso fue lo que hizo Job con su vida. Después de padecer todas las cosas que estaba padeciendo. Porque ciertamente vosotros sois fragadores de mentiras, sois todos vosotros médicos nulos. Todos los que predican doctrinas falsas, que basan todas sus enseñanzas en sueños, en tradiciones, en supersticiones, no tienen ni un destino. Fíjense ustedes que la doctrina falsa, en el orden religioso, estoy hablando del orden espiritual, está basado en 3 fundamentos que son categóricos. Número uno, la ignorancia. Lo repito, Efraín es muy repetitivo, pero lo repito para que se les quede bien grabado. De ignore, del latín ignore, que no sabe, por la ignorancia, número uno. Ahí está la base de todas las doctrinas falsas y de todas las cosas. Uno. Segundo, la superstición. ¿Qué es lo que es la superstición? No, es que mira que apareció tal cosa, que tal visión, que tal cosa, que en fin, etcétera, que la calzona, que se apareció tal cosa, que la virgen del árbol no sé cuánto, y puras supersticiones que están basadas en la imaginación que ellos quisieran espiritualmente tener y creer y qué sé yo, etcétera, y como son ignorantes, pues creen en eso. Y el paganismo, la influencia de todo lo que el diablo controla alrededor de todos nosotros. Y eso está desde el presidente de la República hasta el más humilde del pueblo. Y no solamente en Chile, sino en el mundo entero, en toda la humanidad. Entonces, cuando nosotros hablamos de la palabra de Dios, estamos insertos en un mundo, ¿verdad?, que es la humanidad, propiamente está con sus países y todo lo más, en el planeta Tierra. De aquí vamos en la danza celestial, ¿verdad?, con los planetas y qué sé yo, etcétera. Pero hay algo que trasciende en nosotros, que es la espiritualidad que hay en nosotros. Y eso nos va a ayudar. Pero a veces esa gente que dice que son espirituales, su espiritualidad no es legítima, ni sus religiones son legítimas, porque están basados en la ignorancia acerca de la palabra de Dios. O sea, ellos nunca han razonado, o sea, nunca han hablado con el, yo hablaría con el, nunca han hablado con el Todopoderoso y tampoco han razonado con Dios. No han razonado con la palabra revelada por el Señor. Entonces eso los pierde. Y viene y le dice a sus amigos, Job, le dice, ojalá callarais por completo, porque esto os fuera sabiduría. Es sabiduría callarse de lo que no sabes. Si tú no sabes algo, cállate. ¿Cuántas veces hay hermanos que siguen discutiendo y usan mal las escrituras? Usan mal las escrituras. Quiero que hagamos un pequeño ejemplo, que yo he visto a hermanos usar ese texto y están equivocados. Quiero que abran conmigo al libro de Mateo, por favor. Si tienen ahí, por favor, sus Biblias. En el capítulo 4, sobre la tentación de Jesús, ¿vale? Dice que vino el tentador, versículo 3, Mateo capítulo 4, versículo 3. Vino el tentador, se llama el diablo, Satanás, serpiente antigua, dragón. Y le dijo, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se convierten en pan. O sea, desafía abiertamente. Desafía abiertamente a Cristo. Y él respondió y dijo, escrito está, Dios ha hablado, el Todopoderoso ha hablado. No solo de pan vivirá el hombre. O sea, quiere decir que hay un hombre que también es un ser espiritual, que no solamente va a vivir de pan. El pan no significa que es pan, sino que todo lo que lo sostiene, de la sobrevivencia del ser humano sobre la tierra, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Vea usted que si usted no se alimenta con la palabra que sale de la boca de Dios, va a morir de hambre espiritual. Inanición espiritual. Está muerto. Entonces el diablo
verso 5, le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo, ¿verdad? La parte alta donde se puede ver bien. Si eres hijo de Dios, échate abajo porque escrito está. Y el diablo cita las escrituras. Mire, el diablo cita las escrituras. En la Biblia leemos palabras que el diablo usó, pero las tergiversó. A sus ángeles mandará acerca de ti, pero omite la frase que te guarden en todos tus caminos. Omitió esa parte el diablo, que te guarde en todos tus caminos. Salmo 91, 11. El diablo omitió eso, o sea que Dios también lo protegía, ¿no es cierto? Si Satanás venía al encuentro de él. Dice, y además, mira el diablo que es sutil. En sus manos te sostendrá para que no tropieces con tu pie en piedra. Ay, ay, ay. ¿Y qué dice? ¿Y qué dice el verso 7? Jesús le dijo, escrito está también. Otra vez, las palabras del Todopoderoso. Dice, no tentarás al Señor tu Dios. Algunos piensan que la frase no tentarás al Señor tu Dios se refiere a Cristo. No, no se refiere a Cristo. Cristo no lo dice de sí mismo. Yo he escuchado a algún hermano, dice, Cristo es Dios, dice, no tentarás al Señor tu Dios. Cristo es Dios, dice, no dice eso aquí. Dice, no tentarás al Señor tu Dios. Yo, como estoy en la carne y tú me has desafiado a mí, yo no voy a tentar al Señor ni me voy a tirar porque el Señor me va a proteger. Es como cuando la persona dice, una vez un hermano contaba una pequeña historia, decía, dejó el auto sin llave y entonces viene y le dice el otro que venía acompañando, le dice, hermano, dice, ponle llave al auto y no le echaste llave. No, dice, el Señor me lo cuida. El Señor me lo cuida. Y el hermano le contesta, le dice, hermano, no tentarás al Señor tu Dios. Nosotros desafiamos a Dios, somos muy atrevidos. Y aquí viene lo que yo quiero también, en el 8 y 9 dice, otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Aunque no tenía esa facultad, pero bueno, ya. Todo esto te daré si postrado me adorares. ¿Quién es Dios? Entonces, Jesús le dijo, vete, Satanás. Satanás no puede contra el que sostiene la palabra de Dios y la aplica correctamente. Apártate de mí, Satanás, tenemos que decirle. Ponerle la palabra encima, no puede. La resiente. Empieza a chillar, empieza, qué sé yo, a revolcarse, que soy tú, te apartes. Dicen, en el nombre de Jesús, apártate de mí, Satanás. El Señor le dice, vete de mí, Satanás. Porque escrito está. Y cita nuestro Señor Jesucristo en el capítulo 10. Ya, en el capítulo 10, estamos leyendo el 4:10, cita Deuteronomio 6:13. ¿Y qué dice Deuteronomio 6:13? Dice, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Algunos hermanos usan este texto con referencia a Jesús, que Jesús dice, aquí dice, ve, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Ve, Cristo es Dios. No, no dice eso. Dice el Señor que el único digno de reverencia, de adoración y de culto es Dios. Y yo no haré eso, ¿ya? Porque a Él solamente servirá. Entonces el diablo le dejó y aquí vinieron ángeles y le servían. ¿Me entienden lo que les digo, hermanito? ¿Ya? O sea, razonemos. Mas yo, Juan, Ricardo, María Elena, Jorge, Araya, bienvenido Jorge, que Dios te bendiga. Hermano Jorge, un estudiante nuevo. Juan, Gabriela, la Doris, la chinita Doris Esquivel también. Siempre tenemos que decir, yo hablaría con el Todopoderoso y querría razonar con él. Sobre las cosas que a mí me preocupan, las que necesito certezas espirituales y morales. Ay, ay, ay. ¿Y qué es lo que les dice? ¿Qué es lo que deberíamos decirle a la gente cuando habla tanta tontería?
verso 5, 13:5 de Job. Vamos a Job, capítulo 13, versículo 5. Dice, ojalá callarais por completo, porque esto os fuera sabiduría. ¿Por qué no nos callamos mejor, verdad? Cuando no sabemos algo o cuando ignoramos el valor de la palabra de Dios. Oíd ahora mis razonamientos y estad atentos a los argumentos de mis labios. Aquí también hay una cuestión interesante. Argumentemos, usemos el sentido de la lógica, usemos el sentido del raciocinio, de la mente analítica, del texto, contexto, del significado de las palabras, cómo se aplican, qué dice el contexto, qué es lo que han dicho otros sobre lo mismo. Porque ¿saben ustedes la diferencia que hay, que la Biblia es inspirada por Dios? Porque no hay ninguna sola contradicción en la palabra de Dios. Hay un relato que para los indoctos les parecen contradicciones, pero no son así, sino que son complementarias y deben ser entendidas en su contexto. Yo cuando discuto con las personas trato de hacerles ver, no decirles, mira, estáis equivocados, está el infierno, no, que ustedes son los falsos, etcétera, etcétera. No. Razonemos a la palabra de Dios. Mira, leamos este texto, analicémoslo. Usted siempre me ha dado resultados y los corazones de las personas realmente tienen interés en la palabra de Dios, porque yo puedo usar argumentos súper potentes, como los usó Cristo también. Bueno, Cristo es otra cosa, pero bueno, igual podemos usar la palabra de Dios. Y aún así la gente no obedece y no quiere, pero no porque la palabra que yo dije estaba mal o porque la palabra de Dios no tenga poder, sino que no tiene la actitud, la disposición espiritual para creer la persona. La persona tiene que tener un anhelo. Ahora gente dice, mira, oye, yo tengo una vez me decía un señor, bueno, me ha tocado varias veces, pero me acuerdo de uno muy bien, que decía, mira, tengo una curiosidad yo sobre la Biblia, que sé yo, etcétera, y no. Entonces yo le dije, mira, yo no estoy aquí para responder curiosidades de la gente acerca de la Biblia. Ahora, si tú me dices que tienes un pensamiento sobre las escrituras, de lo que tú crees o lo que tú piensas, que sea, etcétera, bueno, podríamos conversar, a lo mejor tienes razón en algunas cosas que estás diciendo, a lo mejor no, y yo te diré cuál es el entendimiento que yo tengo, que creo yo, lo que dice la escritura referente al tema que queremos tratar. Pero bueno, oíd ahora mi razonamiento y estar atento a los argumentos de mis labios. No podemos hablar sin argumentos, porque si no vamos a salir con la cola entre las piernas. O sea, como el perro chico que se mete con un perro grande, que empieza el perro a molestar al chico, y viene el perro, le agarra el cogote, le queda el perro grande y le pega unos zamarrones y sale el perro arrancando, y qué sé yo, que el otro se lo va a comer. ¿Se han fijado ustedes? Yo lo veo a los perros chicos y dicen, mira, así pasa a veces con algunas personas. Se meten donde no tienen a discutir con el que no juegue, que sé yo, etcétera, y a desafiarlo, que sé yo, etcétera, no teniendo los argumentos. El otro lo agarra el cogote, le pega dos zamarrones y sale el perro arrancando. Se ve como perro con la cola entre las piernas. O sea, avergonzado, humillado, en su propia ignorancia y todo lo demás. Y aquí hay 6 cosas. 1, 2, 3, 4, 5, 6 cosas del verso que son súper importantes. Verso 6 en adelante. Dice, este es un buen sermón para predicar en las escrituras, un domingo. Compartir a los hermanos este sermón. Yo se los puedo ya facilitar. Mire, a veces uno dice, ¿sobre qué voy a predicar el domingo? ¿Sobre qué cosa? Y cuando yo estudio la Biblia salen los sermones. Y son sermones, fíjense ustedes, que van saliendo en forma inédita. Porque siempre predicamos las cosas, ¿verdad? El Salvador, qué sé yo, las cosas que ya lo han predicado casi todos. Pero fíjense ustedes que si ustedes toman un contexto y de eso hacen aplicaciones prácticas espirituales, qué sé yo, va a ser de mucho ánimo para los hermanos, de mucha edificación, de mucha exhortación y de mucha corrección también. Mire lo que dice, ojalá callarais por completo porque esto fuera sabiduría. Oír ahora mi razonamiento y estar atento a los argumentos de mis labios. Y hace 6 preguntas. Les dice, 1, ¿hablaréis iniquidad por Dios? ¿Hablaréis iniquidad por Dios? ¿Hablaréis por el engaño? ¿Haréis acepción de persona a su favor? ¿Contenderéis vosotros por Dios? ¿Sería bueno que Él os escudriñase? Ay. ¿Os burlaréis de Él como quien se burla de algún hombre? Hay gente
gente muy necia que en 6 frases, que es un sermón explísimo con todo el contexto de lo que ya he dicho, para predicar un domingo en la congregación. Porque hay hermanos que predican sobre el bautismo, dice las cosas primarias, ya se sabe de eso, que a veces es necesario que se decida si hay alguien que quiere oír de eso. Pero tenemos que hablar de la cosa más profunda, de la cosa más, ya no leche, sino comida sólida. Yo crié 3 hijos y me acuerdo que primero mamaba de su mamá y después le empezaron a dar suplementos. Y después, qué sé yo, ya cuando crecieron y tenían 3, 4, 5 años, comían carne, comían de todo, pero iban creciendo. Así es el ser humano. En la medida que capacidad está preparado para ir recibiendo más y se va formando y va creciendo. Hay ahí una metáfora, hay un paralelo que se hace también en este sentido. ¿Hablaréis iniquidad por Dios? ¿Hasta cuándo? ¿Hablaréis por el engaño? ¿Haréis acepción de personas a su favor? ¿Contenderéis vosotros por Dios? No, Él contiende solito, no necesita ustedes defenderlo. ¿Será bueno que Él los escudriñase? Sí, claro que sí. Dice que Dios escudriña los corazones y la mente de las personas. Los escudriña, los busca, que si sabe lo que hay, y dice que sabe lo que hay en el hombre. Cuando vino Nicodemo, Jesús va al tiro a la cosa, le dice, venía el reino de Dios, pero el hombre no conocía. Pero el versículo anterior, el versículo 24, capítulo 3, parece el versículo 24, dice, pero Dios sabía lo que había en el hombre. De manera que cuando vino Nicodemo a hablar con Jesús de noche, él sabía que por eso Jesús le dice, es necesario nacer de nuevo. Porque sabía lo que él era, ¿qué tengo que hacer para ser parte del reino? No le pregunta, sin embargo, Cristo sabía que venía, porque podía saber lo que había en la mente del hombre. ¿Os burlaréis de él como quien se burla de algún hombre? No. Él dice a sus amigos, lo están acusando de todo, os reprochará de seguro si solapadamente hacéis acepción de personas que me están tratando como me están tratando. De cierto, su Alteza os habría de cierto, su Alteza, lo que ellos se creen, o exaltado, o puesto sobre una cosa superior, os habría de espantar y su pavor habría de caer sobre vosotros. El verso 12 es un verso tremendo para todos los que violan la palabra de Dios, hacen malas aplicaciones, no consideran el versículo 3, mas yo hablaría con el Todopoderoso y quería razonar con Dios, los que no se sujetan. Dice, vuestras máximas de todos los que enseñan falsa doctrina son refranes de ceniza, y vuestros baluartes son baluartes de lodo. Tremendo, ¿no? Hay hermanos que decían, no, son doctrinas de demonios, y que decían, no tenemos que decirle eso a la gente. Vuestras máximas son refranes de ceniza porque no están basadas en la revelación de Dios. Porque no has querido hablar con el Todopoderoso y no estás razonando con lo que dice Dios referente a tal o cual cosa. Y vuestros baluartes, lo que es la defensa de ellos, lo que levantan y lo que los protege, y qué sé yo, etcétera. Vuestros baluartes son baluartes de lodo. Pobrecito Job, con todo el dolor que tenía el pobre hombre, que tenía una especie de sarpullido, o nunca se ha dicho qué enfermedad, pero bueno, tenía una cosa que le picaba todo el cuerpo, una especie de sarna purulenta. ¿Se imaginan sarnoso desde aquí hasta la planta de los pies? Y le picaba y le dolía, y que es una cosa tremenda. Y él les dice, sin perder su dignidad, como dice el capítulo 1, ¿se acuerdan que leímos? Dice un texto que a mí siempre me ha llamado mucho la atención, dice que en todo esto no pecó Job, capítulo 1, versículo 22, ni atribuyó a Dios despropósito alguno. Vienen la gente en forma irreverente, en forma atrevida, grosera. ¿Por qué Dios permite tal cosa? ¿Por qué Dios? Y atribuyen a Dios las cosas que a veces nos pasan a nosotros, que no tienen nada que ver con el Señor.
Sufrimos el daño cuando violamos la ley natural y le echamos la culpa a Dios. Sufrimos el daño de otras personas, traiciones, hambre, explotación, lo que ustedes quieran, engaños, qué sé yo, etcétera, explotación, todo lo que ustedes quieran, y le echamos la culpa a Dios. Y sufrimos cuando violamos las leyes de Dios. ¿En qué momento podemos atribuir a Dios algún mal que nos viene? Entonces, cuidado con eso, mucho cuidado, porque el Señor nos puede castigar mucho, sino pedir al Señor compasión, que tenga misericordia, que me dé entendimiento, y si depende de Él, no de mí, que me ayude a salir adelante. Y en esa condición terrible, psicológica y emocional, se le muere todos los hijos, pierde las hijas, pierde todo, una enfermedad infame, los amigos lo están traicionando, le están diciendo de todo, tú estás así, que sé yo, etcétera, por esto, por esto, otro, y después le empiezan a decir más cosas. Cuando vamos avanzando en los discursos, le van a decir que no, pero se ha preocupado de los demás, que es un mundano, que sufre porque es un pecador, y está todo eso solapado, escondido, y por eso. Pero él no era eso. Entonces Job dice, no, ¿de qué estáis hablando vosotros? Y usaban argumentos falsos. Escuchadme y hablaré yo, dice. Y que me venga después lo que viniera. No entiendo, no sé. No sentían compasión, habían venido a condolerse y a consolarle. Vaya clase de consoladores y consoladores sois vosotros, le dice Job. Lo estaban destruyendo en vez de venir a animarlo y qué sé yo, tratar de comprender lo que tenía y darle fuerza moral, espiritual y ponerse en el lugar de él. No, venían y lo empezaron a acusar al tiro de todo. Tú eres el tipo que estáis sufriendo porque es malvado, qué sé yo, y todo lo demás. ¿Por qué quitaré yo mi carne con mis dientes y tomaré mi vida en mi mano? Yo no he pensado suicidarme. He aquí. Aunque él me matare, en él esperaré. No obstante, defenderé delante de él mis caminos. No entiendo. No me voy a matar, pero si él me matare, en él esperaré. Aquí hay una cosa que yo quería llamar la atención. Yo tengo aquí una notita que le pongo yo aquí, Abraham e Isaac. En el caso de Abraham, el Señor le había dicho que iba a tener un hijo. Pero Abraham había metido la pata a instancia de su mujer. Le habían tenido un hijo, Ismael, pero no era el hijo de la promesa, no era el hijo legítimo. Uno puede tener muchos hijos, pero los hijos legítimos son los que nacen en el matrimonio. Ah, no, es que ahora no hay hijo legítimo. Eso lo dicen los hombres. Pero en lo que es la familia, la institución divina establecida por Dios, los hijos legítimos son los nacidos en el matrimonio. No, es que hay distintas clases de familia. Falso, todo eso el diablo. El diablo ha inventado todas esas cosas y tiene confundida a la gente y por eso estamos como estamos. En el caso de Abraham, después de mucho sufrimiento, en el encinar de Manre, 3 ángeles vinieron y 2 siguieron a Sodoma y Gomorra y uno se quedó ahí y estuvo en la presencia del Señor, dice Abraham con él. 2 siguieron, no eran 3. Eso es lo que se llama una epifanía. Ya, es una manifestación gloriosa de Cristo. Por eso después Cristo va a decir, y Abraham vio mi día y lo conoció. Oye, no tienes 50 años visto Abraham antes que Abraham fuese, dice Jesús, yo soy. ¿Y qué le dijo? Mira, tu madre, a la vuelta de la costumbre, tu mujer va a tener un hijo. Dios cumple sus promesas. Sus promesas a tal extremo que ya siendo viejo, dice, ¿cómo vamos a hacer esto? Hay 3 mujeres maravillosas en la escritura. Sara, ¿verdad? Elizabeth y la Virgen María. Las 3 por el mismo procedimiento. Creyeron. Las dos primeras por milagros naturales. Abraham por milagro natural. Elizabeth por milagro natural también. Y María por milagro divino. Intervención directa de Dios a través del Espíritu Santo. ¿Ya? Porque aquí una virgen concebirá. Las vírgenes no conciben. Esa es la señal. ¿Qué es lo que es constitutivo de señal? Que las vírgenes no conciben. Bueno, pero pónganme atención, porque estoy terminando. Pero vamos a quedar hasta ahí para que sigamos después. Y dice que Abraham
en el caso de Abraham, ya su hijo, ya un muchachito, le dice, mira, anda a tal lado, a un altar, dice, y sacrifícame a tu hijo. ¿Qué creen ustedes que pensó Abraham? ¿Cómo el Señor va a mandar sacrificios humanos? Era una manera de decirlo, ¿verdad? Pero fíjense ustedes lo que dice el libro de Hebreos. ¿Por qué le fue contado por justicia? Dice que por la fe de Abraham le fue contado por justicia, porque él creyó en la promesa de Dios. Dice, por la fe, Hebreos 11:17. Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac. Y el que había recibido la promesa ofrecía a su unigénito. ¿Acaso Dios no le ha dicho que en su familia serían benditas todas las naciones de la tierra y ahora lo va a matar? Y habiéndosele dicho, Isaac te será llamada descendencia. No, dice, hay que una contradicción también. Él no entendía, pero obedeció. Y pensando que Dios, escuchen, esto lo dice Dios inspiradamente, verso 19, y pensando que Dios es poderoso para levantar aún de entre los muertos, de donde en sentido figurado también le volvió a recibir. O sea, él lo había sacrificado en su mente, ya lo había ofrecido a Dios. Esa es la fe que salva. Dice que por todos los que son de la fe de Abraham son hijos de Dios. Y no digáis en vosotros somos hijos de Abraham, porque Dios puede levantar hijos aún de estas piedras, dice Juan. Entonces, ¿qué es lo que significa que le fue contado por justicia? La obediencia, la satisfacción a un mandamiento de Dios viene siempre acompañado de una revisión. ¿Y de dónde dice el sentido figurado le volvió a recibir? ¿Por qué? Porque en su corazón ya lo había sacrificado. Y Dios conocía el corazón de Abraham. Lo volvió a recibir. Qué alegría más grande. Qué promesa más tremenda. Qué verdad más profunda. Qué verdad más significativa, ¿verdad? Y los alcances que tiene para todos los que estamos aquí esta noche. He aquí, aunque Él me matare, en Él esperaré. No obstante, defenderé delante de Él mis caminos. Que el Señor les bendiga. Muchas gracias.